Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Un miércoles más, como cada 14 días, aquí, en la Radio de la Virgen. Te saluda José Carlos con un tema de bioética, con temas de la vida, con temas de la actualidad científica, con temas de todo lo que tiene que ver con la vida y en particular con la vida humana. Ah, claro, querido oyente, la vida humana te interesa. Claro, y cómo se protege, y cómo se defiende, y cómo se amenaza, y cómo hay que salir pues desde la sociedad civil y desde las instituciones en defensa de la vida. En este programa te traemos pues esas situaciones, esos avances científicos, biotecnológicos, también avances sociales y legislativos a favor de la vida humana, para que los conozcas bien, para que entre todos además formemos un juicio crítico sobre, bueno, pues hacia dónde van tanta ciencia y tanta tecnología, ¿verdad? Que es fascinante, nos ayudan mucho, pero que hay que orientar rectamente, éticamente, y esto es lo que este programa te plantea, trayendo temas de toda actualidad. Hoy tenemos, bueno, noticias de cómo la sociedad civil, precisamente no necesariamente las instituciones, pero instituciones inspiradas, digamos, y actuando desde la base, pues promueven acciones a favor de la vida en sus diversas etapas. Al inicio, cuando somos más pequeñitos, más vulnerables, y también después ya adultos o ya muy mayores, con mayor dependencia, cuando al final de la vida volvemos a ser vulnerables, ¿verdad? Pero la vida vale lo mismo, la vida sigue importando, la vida sigue teniendo un valor infinito, inconmensurable, y por eso la tenemos que proteger eficazmente. Aquí, hoy en el programa, me acompaña el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, tan querido de todos los oyentes de Radio María, que cada 14 días a las 12:30 hora peninsular, 11:30 hora de las Islas Canarias, se conectan para escuchar a este supermédico y humanista, el doctor Jesús San Román. Encantado, buen día, Jesús. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Pues un gusto también a mí, porque es que nos gusta este programa de radio, nos gusta a todos y son temas muy interesantes, pero hay algunos que requieren la participación de expertos, ¿verdad?, que nos expliquen qué es lo que está pasando, ahí fuera, en los laboratorios, en los centros donde se toman decisiones. Y por eso hoy queríamos empezar con un tema que a mí me ha dado mucha esperanza, porque siempre estamos diciendo, que si la ley del aborto, que si las leyes de la eutanasia, que si de repente los médicos que no hacen no sé qué, o los médicos que no les dejan hacer lo otro. Bueno, aquí hay una noticia buena, Jesús. Mira por dónde empezamos hoy, con una buenísima noticia. Bueno, ya estamos en momentos de la esperanza, ¿no? Exacto, estamos en días y en año, pues eso, jubilar, esperanza, y por eso también tenemos que hablar de noticias buenas, como es lo que ha ocurrido escasamente hace un par de semanas o así, a principios de octubre, nada menos que en el Parlamento Europeo. Sí, me has oído bien, el Parlamento Europeo, la sede de la democracia europea, donde están representados todos los países, los grupos políticos, donde se legislan muchas más normas de las que nos pensamos, y que normalmente no suelen entrar mucho en temas de estos de la vida y tal, porque suelen ser cosas que están en la competencia de los estados soberanos, de las naciones, pero el Parlamento hace pronunciamientos muy interesantes, de los cuales venimos dándote cuenta también siempre que podemos, ¿no? Y resulta que recientemente, ya digo, ha sido este pasado mes de octubre, pues ha habido una asociación, una federación que agrupa europarlamentarios y personal de toda Europa, que se llama la Federación Europea One of Us, uno de nosotros, que ha promovido pues una serie de ideas que se han transformado en líneas políticas a favor de la vida. Sí, muy interesante. Para hablar de lo que One of Us, esta fundación, ha conseguido recientemente en el Parlamento Europeo, tenemos la suerte de que tenemos la posibilidad de hablar por teléfono con don Pablo Sigris, que es nada menos que vicepresidente de One of Us, uno de los españoles que están más significados pues en esta federación comprometida con la defensa de la vida, de los embriones, de los no nacidos. Pablo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis?
Muchas gracias. Los oyentes te conocen porque también saben que tú eres pues director general de una fundación que nosotros tenemos mucho aprecio y que cuando hacen algunas actividades pues también nosotros las hemos apoyado mucho, la Fundación Jérôme Lejeune en España. Pero en este caso te llamábamos y te agradecemos mucho que atiendas la llamada de Radio María, porque los oyentes y yo y nosotros estamos muy interesados en saber qué es lo que habéis logrado los de One of Us, uno de nosotros, en el Parlamento Europeo. Hablando de la defensa de la vida de los más pequeñitos y de las decisiones que se toman en los momentos críticos del aborto, de no abortar, de sí abortar, ¿qué es lo que habéis logrado? Cuéntanos, por favor. Pues hemos logrado, sí, muchas gracias por este tiempo y por poder compartir con vosotros esta buena noticia, ¿no? Hemos logrado que muchos eurodiputados se hayan juntado junto con la sociedad civil, ¿no? Con nuestra federación que aglutina a unas 60 organizaciones nacionales de toda Europa, ¿no? De toda la Unión Europea, para reclamar de las instituciones comunitarias, de las instituciones de la Unión Europea, una defensa activa de la maternidad que suponga una defensa activa del no nacido, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Al final, las instituciones europeas, el Parlamento Europeo en concreto, muchas veces está hablando del aborto como si fuese una especie de derecho, ¿no? Incluso hay grupos políticos dentro del Parlamento Europeo que están reclamando que el aborto sea considerado incluso un derecho fundamental de la mujer, ¿no? Con la idea de que dispone sobre su propio cuerpo, pues el que pueda acabar con el hijo que gesta, ¿no? En su embarazo, ¿no? Y sin embargo, este tema, el aborto, no es una competencia de la Unión Europea. La Unión Europea, en principio, no tendría nada que decir sobre la cuestión del aborto, a pesar de que los eurodiputados de determinados grupos políticos insisten en sacar el tema sesión tras sesión parlamentaria, ¿no? Y sin embargo, la maternidad y la protección de la salud sí que es una competencia de la Unión Europea, y eso es lo que hemos querido recordarle a la Unión Europea, ¿no? Que más que hablar del aborto como un derecho, que es algo que es absolutamente falaz y que no tiene sentido, lo que tiene que hacer es asumir sus competencias y proteger la maternidad de todas las mujeres en Europa y consecuentemente defender la vida de todos los no nacidos. Porque claro, aunque efectivamente no sea competencia directa suya, el promover condiciones para que las mujeres puedan realmente elegir, decidir respecto de su fecundidad, respecto de la maternidad y que tengan un apoyo real de las instituciones políticas de sus países, esto sí compete a la Unión Europea fomentarlo, ¿no? Políticas a favor de que realmente esa decisión, esa elección pueda ser real, ¿no? Algo escuché sobre un eslogan que han usado en los medios, ¿no? Sobre esto. Sí, bueno, hemos hecho un juego de palabras, ¿no? Sí. Y os explico por qué, ¿no? Hemos usado como eslogan la expresión My Voice, My Choice, ¿no? Mi voz, mi decisión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque actualmente se ha tramitado, ¿no? Una iniciativa ciudadana europea, es decir, ha habido un grupo de ciudadanos europeos con origen en Eslovenia que han recogido firmas por toda la Unión Europea para pedir precisamente lo contrario, que la Unión Europea, que la Comisión Europea financie viajes de mujeres que en cuyos países no pueden abortar, pues porque dentro de las condiciones de su embarazo o no se puede dentro de la legislación estatal, o porque directamente esa legislación estatal no permite el aborto, ¿no? Como puede ser el caso de Malta. Sí. Y que la Comisión Europea financie el viaje de estas mujeres para que puedan abortar en otros países, ¿no? Lo cual supondría de facto crear un derecho al aborto en Europa, ¿no? Aparte de un turismo del aborto, que resulta algo francamente terrible, ¿no? Porque claro, en estas circunstancias, pues cualquier mujer podría ir a países como Francia, donde el aborto es considerado una libertad constitucional, con lo cual es libre, y de esa manera, pues abortar en cualquier momento. Y esto es saltarse directamente la legalidad vigente, además de una atrocidad ética, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido jugar con ese título, ¿no? Y decir, vamos a ver, no os estáis dando cuenta. Si estamos hablando de elección, lo más importante es dar un apoyo real a las madres para que puedan continuar siéndolo, porque ya lo son. Recordemos que una mujer embarazada ya es madre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pedimos es que se favorezcan las condiciones donde las mujeres que son madres puedan continuar con su maternidad en las mejores condiciones cuando esa maternidad está amenazada, pues
por los motivos que sea, sociales, económicos o de la índole que sea, ¿no? Por eso la idea de jugar con ese hacer ese juego de palabras, que en realidad lo que estábamos reclamando es una protección efectiva del no nacido y de la madre gestante. Claro, porque no se puede decir que las mujeres puedan decidir cuando realmente solamente les estás ayudando para abortar. Claro. Entonces, es que lo que te encontramos en muchos países es que esa decisión, en realidad para ser libre deberían tener capacidad de tomar las otras alternativas, ¿no? Si así lo desean las mujeres. Y por lo tanto, toda vez que en algunos escenarios legislativos europeos está permitida la decisión abortiva por la ley, o incluso configurada como un derecho, como en España, lo que la Unión Europea, lo que le estamos diciendo, lo que le estáis diciendo a la Unión Europea es, oiga, que si una mujer quiere seguir con su embarazo, que lo pueda hacer realmente. O sea, que haya políticas activas desde las instituciones públicas para poder seguir adelante con esa decisión. Doctor San Román, quería decir algo. Quería preguntarle a Pablo si si él desde la Federación de Womenofas, desde el Parlamento Europeo, si hay una cierta sensibilidad precisamente a lo que decía Pepe del concepto de la información, ¿no? El derecho a la mujer a saber y a conocer lo que es el aborto y a conocer las alternativas reales que tiene al aborto. Si esto empieza a manejarse o si está totalmente callado y oculto. O sea, aquí hemos visto ya en España, lo comentábamos en la radio, en este programa hace unas semanas, todo el tema que ha habido con el síndrome posaborto y cómo se ha tratado un poco de ocultar cualquier hecho que haga que la mujer pueda pensar, ¿no?, que el aborto tiene unas consecuencias, o incluso que pueda pensar que frente al aborto hay algunas alternativas, ¿no? Entonces yo no sé si en Europa, que son quizá un poquito más sensibles al derecho a la información de la mujer, esto está más encima de la mesa, o por el contrario, pues seguimos en un planteamiento absolutamente ideológico donde lo que menos importa es apoyar a la mujer embarazada, ¿no? Bueno, a nivel de legislación de la Unión Europea, aunque se reclama el consentimiento informado, ¿no?, en todos los actos clínicos, ¿no?, y desgraciadamente el aborto se considera un acto clínico, que no lo es como tal, ¿no? Pero en fin, cada vez que se habla del consentimiento informado, se insiste en ello, pero desgraciadamente no existe una regulación específica que ampare a las mujeres en estos casos, ¿no? Y eso es exactamente lo que hemos estado reclamando. De hecho, lo que nosotros hemos planteado ha sido un evento donde hemos llevado mujeres de distintos países europeos que han pasado por un aborto, ¿no?, y que han mostrado la realidad que hay detrás de ese aborto, ¿no?, o mujeres que en un momento dado fueron presionadas por circunstancias concretas para abortar y que contra viento y marea, y normalmente porque algún voluntario de alguna asociación les ayudó y les dio alternativas, continuaron con su embarazo, ¿no?, y dieron a luz a sus hijos, ¿no? Entonces, claro, lo interesante de esto ha sido que este evento ha estado amparado por los grupos, por dos grupos políticos en el Parlamento Europeo, ¿no?, los conservadores, el grupo ECR y el Partido Popular Europeo, el PPE, ¿no? Con lo cual es muy importante, porque al final el Grupo Popular Europeo es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, ¿no? Es el partido que más número de eurodiputados tiene y donde, pues muchas veces las votaciones no se realizan de manera coherente, ¿no?, con una visión antropológica respetuosa de la dignidad de toda persona humana, ¿no?, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido es, pues que eurodiputados de estos grupos políticos se hayan sentado a reclamar de sus compañeros y de las instituciones europeas, una defensa activa de la mujer embarazada y del no nacido. De hecho, hubo momentos muy impresionantes, ¿no?, en la conferencia, ¿no?, en el evento que organizamos el 15 de octubre en Bruselas, donde algún eurodiputado, recuerdo un eurodiputado esloveno, Martin Toman, que al final del evento, ¿no?, él mismo, pues tuvo un testimonio personal escalofriante que, que llevó a hacer ver la importancia de defender a las mujeres y a sus hijos, ¿no?, en toda circunstancia. Pablo, ¿no puedes contar lo que el eurodiputado dijo? ¿No se puede contar?
Él contó su testimonio personal, ¿no? Cómo para su mujer y para él, que eran padres de varios hijos, bueno, pues en un momento dado habían tenido una situación complicada, les habían presionado para abortar, ¿no? Con una patología del feto, ¿no? Y lo difícil que había resultado para ellos optar por dar vida a su hijo, ¿no? Cuando tendría que ser exactamente lo contrario, ¿no? Claro. O sea, la vida del hijo ya está ahí y, bueno, lo que tendrían que haber planteado es, bueno, ¿cómo podemos ayudaros, no? O sea, una de las ideas que insistimos siempre desde One of Us, ¿no? Es la idea de que cuando una mujer está embarazada, ¿no? Y está embarazada en una situación complicada, lo primero que tiene que oír es la palabra enhorabuena. Y después vienen el resto de las palabras de, oye, bueno, pues hay un problema, vamos a ver cómo te ayudamos, cómo podemos acompañarte, ¿no? En un proceso, pues donde está esa mujer o esa pareja, ¿no? Ese matrimonio, especialmente vulnerables, bueno, pues por una condición del hijo que puede ser problemática o por una circunstancia social, económica problemática. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un regalo y valiente, poder sí. decir esto en alto en el Parlamento Europeo y poder contar con todos estos apoyos y, bueno, pues a ver si ahora se traducen en propuestas legislativas concretas. ¿Crees que irá por ahí, que se recogerá, quedará, o esperemos que no, ¿no? Pero que hay ya iniciativas de los partidos políticos que escucharon y que estuvieron presentes de poder sacar adelante medidas concretas, ¿no? Como dice lo que tenéis ahí puesto en la página web, una verdadera elección significa apoyo real, o sea, medidas concretas. ¿Sabes si hay alguna en marcha o si...? Bueno, no hay todavía una medida concreta en marcha en el Parlamento Europeo, pero sí hay una amenaza muy grande, ¿no? Sí. De que se dé trámite, se dé seguimiento a esa iniciativa que os he comentado, a esa iniciativa de My Voice, My Choice, ¿no? Que se debatirá en este invierno, ¿no? y que se plantee configurar el aborto o proponer el aborto como un derecho en Europa, ¿no? Lo cual sería francamente terrible y además creemos que atentaría directamente contra las bases de la Unión, con lo cual pondría en riesgo desde el principio de subsidiariedad, que es un principio fundamental que ha sido clave para poder construir una unión de todos los Estados europeos, hasta el propio concepto de dignidad humana, que es lo que está en la base de la construcción europea, ¿no? Recordemos que la Unión Europea era un proyecto para proteger la dignidad humana a partir de las guerras mundiales y plantear que nunca más se produjese una guerra entre los europeos, ¿no? Sí, sí, la Unión Europea, el Consejo de Europa, organismos de la Segunda Posguerra Mundial que se generan porque los europeos nos dimos cuenta de que había que defender los derechos humanos de los más débiles, que de las personas más vulnerables, los derechos humanos de todos los ciudadanos europeos y que queríamos una Europa que superara, que saliera fortalecida en esa línea de las experiencias terroríficas de la Segunda Guerra Mundial. Y como bien dice Pablo Sigris, estamos hablando con Pablo Sigris, vicepresidente de la Federación One of Us, uno de nosotros, esta federación de asociaciones, fundaciones, organizaciones de la Unión Europea a favor de la vida de los no nacidos y de su dignidad. Pablo Sigris ha dicho una cosa muy importante y es que no puede, o sea, Europa se configura con ese horizonte, como un proyecto de una comunidad en donde no se volvieran a repetir este tipo de aberraciones, este tipo de barbaridades contra los seres humanos. Y sin embargo, asiste, digamos, a la proliferación de legislaciones en algunos de sus Estados miembros, en donde se acaba con la vida de los no nacidos, e incluso, como en España, la pretensión de generar o constituir la práctica abortiva en un derecho consagrado en la Constitución española, que vamos a ver hasta dónde llega el gobierno actual con esta pretensión de ir adelante con esta idea de algunos grupos. No sé, desde el punto de vista de un observador como tú, privilegiado, porque conoces muy bien la realidad de la Eurocámara y de todo eso, estos avances, para mí retrocesos, estas situaciones de progresión de algunas legislaciones, ¿no te parece que chocan claramente con ese espíritu europeo y que generan unas distorsiones un poco, no lo sé? ¿Cuál es el panorama? Bueno, el panorama es que hay mucha tensión, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Al final hay una tensión ideológica que se refleja en determinados grupos políticos que están presionando muchísimo en prácticamente todos los estados de la Unión Europea para tanto a nivel estatal como a nivel de toda la Unión
digamos, blindar la existencia de un derecho al aborto, un supuesto derecho al aborto por parte de las mujeres. Al final lo que se ve a nivel regional, digamos, es que después de la sentencia del Tribunal Supremo americano, donde deja libertad a los estados para plantear la regulación del aborto, ¿no?, que es lo que sucede en la sentencia Dobbs, ¿no?, que ha hecho que muchos estados en Estados Unidos hayan dado marcha atrás y hayan recuperado la protección de la vida humana desde la concepción, ¿no? Entonces, lo que parece es que, o lo que se ve, ¿no?, es que hay grupos políticos y hay tendencias en Europa que quieren blindar que en Europa el aborto se ejerza libremente y que tenga una protección total, para que de esa manera el no nacido esté totalmente desprotegido y las mujeres puedan abortar libremente, ¿no? Entonces, al final, hay partidos que claramente están en esto, y hay otros partidos que están en medio y que parece que no tienen una posición clara. Hay otros partidos que están claramente en contra, por supuesto, y aquí también los tenemos en España, ¿no? Pero entonces son esos partidos que están en lo que políticamente se llama el centro, ¿no?, o que han ido girando hacia el centro, ¿no?, como puede ser aquí en España el Partido Popular, ¿no? Entonces son partidos que tenían posiciones muy claras de defensa de la dignidad de todo ser humano y han ido moviéndose sus posiciones, han ido perdiendo fuerza estas posiciones claras, y a día de hoy dan lo que ellos llaman libertad de voto, ¿no?, a sus representantes políticos, lo cual en la práctica se traduce que muchas veces votan mal, ¿no?, y votan contra la defensa de la vida humana vulnerable, ¿no? Entonces, por eso el haber hecho este evento en el Parlamento Europeo, por ejemplo, con el Grupo Popular Europeo, ¿no?, con el Partido Popular Europeo y con los conservadores, el Partido de los Conservadores, pues es muy importante, ¿no? Pero lo que sería fundamental es animar a todos los ciudadanos españoles, ¿no?, a todos los ciudadanos europeos, pero aquí en España a todos los ciudadanos españoles, a que tengan en cuenta que es la Comisión Europea la que va a tener que responder a la amenaza que estamos viviendo, ¿no?, a esa iniciativa ciudadana que está pidiendo que se configure un derecho al aborto en Europa a través de la financiación de un turismo del aborto por parte de la Comisión Europea. Eso no puede pasar, ¿no? Y la Comisión Europea, los comisarios, tanto el comisario español como todos los 28 comisarios, tienen que escuchar la voz de la ciudadanía europea, tienen que recibir cartas de los ciudadanos, emails, contándoles: oigan ustedes, nosotros queremos una Unión Europea que respete la dignidad y la vida de todo ser humano, no queremos que den trámite a esta iniciativa My Voice, My Choice, y queremos además que se atengan a la legalidad de la Unión Europea, porque esta no es una cuestión en la que la Unión Europea deba entrar directamente, ¿no? Esta es nuestra posición en este tema. Sí. Pues muy bien, pues no sé si el doctor Salomán quiere decir alguna cosa más, pero... No, me pregunto cómo los ciudadanos podemos hacer eso, pero yo creo que ya lo has contestado, ¿no? Esa forma de... Bueno, de todas formas, One of Us también está presente en España, ¿no?, en su plataforma, y podemos acceder a ella, ¿no?, a través de su página web, etcétera, ¿no? Pero sí que me parece muy importante que desde la sociedad civil, las diferentes asociaciones pro vida y en defensa de la vida que hay en España, esa voz se oiga en el Parlamento Europeo, ¿no? Si no, pues poco más podemos hacer, ¿no? Eso es. Es la manera de llevar la voz de la ciudadanía europea. Recordemos que One of Us nace de otra iniciativa ciudadana europea, una de las primeras que se tramitó en la Unión, que hasta el día de hoy ha sido la más mayoritaria de todas, la que más número de firmas ha tenido. Tuvimos 2 millones de firmas, ¿no?, que pedíamos a la Unión Europea, ciudadanos que pedíamos a la Unión Europea que respetase la vida de todo ser humano, especialmente de los no nacidos, y que dejase de financiar investigación con embriones, cooperación al desarrollo, que supone la promoción del aborto en los países en vías de desarrollo, y cualquier acción que supusiese la destrucción de vidas humanas en estado embrionario, ¿no? Y de hecho a día de hoy es lo que os digo, ha sido la iniciativa con más firmas. De hecho, esta otra iniciativa, My Voice, My Choice, no ha obtenido más que 1.200.000, que ya son bastantes, pero que no llega ni de lejos a las firmas que obtuvo One of Us. Pues muy bien, pues muchas gracias Pablo Sigris por exponernos
este éxito, contarnos este logro. ¿Veis? Lo hemos dicho muchas veces, cuando la sociedad civil se organiza bien y ponemos talento y buenos gestores a trabajar, como es el caso de Pablo Sigris en la Federación One of Us, uno de nosotros, pues se pueden defender la vida de los embriones nada menos que en la Cámara Parlamentaria de los Europeos, en el Europarlamento, y esperamos que sí, que esto signifique que vayamos viendo políticas activas, realmente comprometidas en apoyo de la maternidad y de la protección de la vida humana naciente o por nacer. Querido Pablo Sigris, vicepresidente de One of Us, director general además de la Fundación Jérôme Lejeune en España, gracias por lo que haces. Los oyentes de Radio María y nosotros encomendaremos en nuestras oraciones el éxito de tareas tan arduas como convencer a los eurodiputados de que la vida de un embrión vale igual que cualquier otra vida y que hay que protegerla. Gracias, Pablo Sigris. Un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y así, después de tan interesante entrevista o coloquio, diálogo con Pablo Sigris, vamos a hacer una pequeña parada para escuchar una canción muy chula de un cantante británico, Ed Sheeran, que se llama Thinking Out Loud, algo así como pensando en voz alta, y que tiene que ver con lo que vamos a hablar después de esta pequeña pausa con todos vosotros en el programa. Vamos a hablar de unas familias, de unas situaciones en las que personas que habían solicitado la eutanasia y que los médicos les habían en principio aprobado el proceso de eutanasia, habían validado su petición, han visto cómo se paraba el proceso de aplicación de la eutanasia por virtud de la actuación de familiares y amigos que han interpuesto, han intentado paralizar esos procesos. Ahora veremos cómo se ha intentado hacer, de manera que ciertamente están esperando que se resuelva por parte de un juez o una jueza. Hay varios casos ahí muy interesantes, porque claro, la ley de eutanasia genera este tipo de situaciones, ¿no? Familiares, personas que quieren a estas personas y que entienden que las circunstancias en las que está pidiendo la eutanasia no son las que preveía realmente la ley, y que son personas que necesitan otra cosa que no es la eutanasia y que las aman tan profundamente que son capaces de comprometerse incluso judicialmente para paralizar el proceso de la prestación de ayuda para morir. Entonces nos pareció que esta deriva de la eutanasia es interesante. ¿Pueden unos padres, puede una madre, un padre o unos amigos hacer algo cuando alguien a quien quieren se ha metido en el tema de la eutanasia y encuentra el resquicio legal para hacerlo? ¿Sería justo? ¿Deberían poder hacerlo? Eso lo vamos a ver enseguida, después de escuchar esta canción que quiero dedicar con todo mi cariño a mi compañero y amigo, el doctor Jesús San Román, porque hoy, 5 de noviembre, es su cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños, Jesús. 25 añitos, nada menos. Escuchamos a Ed Sheeran en tu honor esta canción tan bonita sobre cómo acompañar la vida y acompañar a las personas hasta el final, y de esto va esta canción, ¿no? La letra es preciosa, está en inglés. Luego, si queréis, os extraemos alguna cosita de la letra de esta canción. Hasta ahora mismo nos escuchamos de nuevo en Radio María, en Entorno a la Vida. Hasta ahora. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now
Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Well, maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Seguimos con todos vosotros. Os habla José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María. En Radio María estás escuchando el programa En torno a la vida. En la primera parte de nuestro programa, después de escuchar esta bonita canción dedicada a mi compañero, el doctor San Román, siempre cuidando a las personas, pues en la primera parte del programa hemos estado hablando sobre una iniciativa que puede salvar muchas vidas en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, y ahora vamos a hablar de vidas al final, de momentos críticos que atraviesan algunas familias y los amigos de las personas que se encuentran con que alguien que conocen, a quien quieren, ha entrado en una situación por la cual quiere dejar de vivir, quiere que se le aplique la eutanasia o quiere que se le ayude a matarse con el auxilio al suicidio. Como todos los oyentes fieles de este programa de bioética saben, y es notorio y público, en España se aprobó en el año 2021 una ley que venía a regular el derecho de los ciudadanos españoles a solicitar la prestación de ayuda para morir. La prestación de ayuda para morir es algo que los ciudadanos españoles y algunos piensan que debería extenderse a quienes están en nuestro país, aunque no tengan la nacionalidad, pueden pedir de la administración sanitaria para que se les dé la muerte eutanásica o bien se les auxilie técnico-médicamente para quitarse la vida en situaciones tasadas, en un contexto. Es decir, la ley española
reconoce el derecho a pedir la eutanasia, ya que te den la eutanasia, pero solamente en ciertas circunstancias. Tiene que solicitarla a una persona de la que se compruebe, se presuma la competencia, la capacidad para hacerlo. Lo tiene que hacer primero ante su médico más inmediato, un médico responsable de su proceso de enfermedad o que está vigilando su situación de dependencia. Y después de una deliberación con este médico, al cabo de unos días tiene que pronunciarse sobre la solicitud de nuevo, ratificándose en ella, y ya es un segundo médico, un médico consultor, el que tiene que volver a comprobar que sean las circunstancias en las que, según la ley, podría pedir esta prestación, esta actuación de la administración, de los médicos. Y ciertamente tiene que tratarse de una enfermedad incurable que produzca graves sufrimientos, graves padecimientos a la persona, en un contexto en el que, bueno, la persona con apariencia de libertad y de competencia, pues pide la muerte. Recuerdo lo del contexto y recuerdo que luego hay una comisión en cada comunidad autónoma. Se genera en las comunidades autónomas una comisión de expertos que son los que tienen que dar el último visto bueno al acto, a la petición de dar el acto eutanásico o de ayuda al suicidio. Esa comisión pues fue discutido cómo debía nombrarse, quiénes debían integrarla, si no debían ser más bien los órganos de asesoramiento ético de los hospitales los que pudieran asumir esa función. No, se generan unas comisiones específicas en las comunidades autónomas y son las que tienen que ir dando ese último ok a la solicitud de la prestación. Y ante ella, además, pues se tienen que luego también rendir cuentas, tienen que informar, generar unos informes bastante exhaustivos sobre lo que se ha ejecutado ahí, ¿no? Lo que se ha realizado. Bien, entonces, lo que se plantea ahora, la dinámica es que, si no me equivoco, en el tiempo que llevamos con la ley vigente, se han producido alrededor de 1.200 eutanasias en España, si no recuerdo mal. Bueno, se siguen registrando estas muertes eutanásicas como si fuera muerte natural, así lo exige la ley, y están descartándose un porcentaje alto de las solicitudes, relativamente alto. Bueno, tiene una dinámica y un desenvolvimiento de la ley, pero recientemente han aparecido circunstancias que complicaban la aplicación de la norma y de las cuales casi uno termina felicitándose, ¿no? De que no todo estuviera tan seguro y tan abocado a la muerte de la persona, ¿no? Porque vamos a ver, empatizando con la situación de una persona que sufre de manera indecible y que en la que parece que no somos capaces de darle una alternativa, o no conoce una alternativa muchas veces, o no la tiene, como son los cuidados paliativos, no la tiene en su comunidad autónoma o no la tiene suficientemente dotada. En situaciones muy extremas aparecen casos de personas que en realidad no están sufriendo, lo sabemos, son gente que sufre ciertamente, pero que sus familiares creen que no debería dársele esa prestación. O sea, y entonces se ha abierto un debate social y también en la aplicación de la ley, ¿no?, por parte de los órganos administrativos, sobre si un padre o una madre podrían legítimamente recurrir la resolución favorable a dar la prestación de ayuda para morir. Eso significa, si un padre o una madre o unos amigos o alguien muy cercano, o un padrino o el titular de una patria potestad, por supuesto, podrían paralizar, bueno, patria potestad no, porque tiene que ser una persona mayor de edad, ya no tendría, pero bueno, la persona que tiene una tutela o un cuidado específico sobre una persona adulta, si podrían paralizar el proceso, en el sentido de interponer un recurso ante la judicatura y qué podrían alegar, ¿no? Ahí está el caso del señor Augé en Cataluña, el caso de Noelia, casos que han salido incluso en los medios de comunicación y que queríamos ponderar un poco también, comentar un poco brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero ver esto. El médico, el doctor San Román, ¿cómo ve esto de que un familiar pudiera... Porque eso parece ir contra la decisión de su hijo, o de su hermano, o de su padre, sí, ¿no? Pero, a ver, yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque, claro, recordemos que está recurrida a nivel judicial y es un juez el que tiene
El que tendrá que decidir. El que tiene la decisión y el que tiene parado o detenido el proceso con las medidas cautelares correspondientes, ¿no? Entonces los jueces lo que hacen es interpretar la ley, ¿no? La ley como tal está, no hacen un juicio de valor, ¿no? Respecto a las intenciones, ¿no? Entonces, aquí tú eres jurista y por tanto conoces quizá mejor estos conceptos mejor que yo, pero quizá es importante recordar que la ley de la eutanasia en España, a pesar de ser una ley que es mala, por definición, que no debería existir, es una ley que se autodefine como garantista. Garantista, o sea, que pretende dar garantías. Claro, ¿qué son esas garantías? Bueno, lo que viene a decir, por mucho que les pese también a alguien, a los defensores de la eutanasia, pues realmente la ley no permite que yo le pueda pedir al médico que me quite la vida solo por el simple hecho de quererlo yo, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque es una de las cosas que más se defiende, ¿no? Desde la perspectiva de muchos defensores de la eutanasia. Es decir, yo soy el dueño de mi realidad, soy el dueño de mi existencia y por tanto yo soy el que decido cuándo quiero vivir y cuándo quiero morir, y además tengo la capacidad de exigir, ¿no? Y entramos ya en otro campo, ¿no? A un profesional como puede ser el médico que sea el que me quite la vida a mí, ¿no? Y la sociedad me tiene que garantizar ese derecho de que el médico esté obligado, ¿no? A quitarme la vida si yo se lo pido, ¿no? Eso que es el caso más extremo, ¿no? Realmente la ley española no lo permite como tal. La ley tiene hay que garantizar, ¿no? Que exista lo que la ley llama un contexto eutanásico, ¿no? Es decir, una situación en la cual unas circunstancias en las cuales pues el paciente pues está en una situación de sufrimiento o una situación de enfermedad grave, etcétera, que motive o justifique, ¿no? Ese, digamos, acción, entre comillas, compasiva, de que la sociedad, de la mano del médico, pues pueda quitarle la vida o se garantice su derecho a pedir que la vida le sea quitada, ¿no? Bueno, esto ya por definición, ya desde mi punto de vista es un error, ¿no? Quiero decir, esto lo hemos hablado mucho, lo hemos hablado incluso con expertos en salud mental en este programa, ¿no? Muchas veces estas situaciones o estas condiciones, ¿no? Lo que hacen es no permitirte tomar una decisión libre, ¿no? Respecto a tu interés, ¿no? En continuar en este mundo, porque muchas veces estás modulado, ¿no? Esto lo hemos visto modulado o presionado por la realidad que vives, ¿no? A veces pues te sientes una carga, otras veces no es tanto el sufrimiento que te genera tu enfermedad, sino el hecho de cómo te sientes respecto a la sociedad, que en teoría te tendría que permitir desarrollarte con tu enfermedad, pero sin embargo no te da opciones, no tienes plazas en residencia, no tienes ayudas, etcétera, ¿no? Hay enfermedades mentales en sí mismas. Este debate ha surgido en Europa y hemos hablado también mucho tiempo sobre que en la enfermedad mental el hecho de no querer vivir, ¿no? Forma parte de los propios síntomas de la enfermedad mental y por tanto no es una decisión libre, sino que muchas veces es la manifestación clínica, sintomática del proceso que estoy viviendo de depresión o de lo que sea, ¿no? De hecho, hay artículos incluso en revistas americanas que hablan de lo voluble, ¿no? De esa decisión y cómo esa decisión va cambiando a lo largo del tiempo, pues en función de cómo va evolucionando mi propia enfermedad, ¿no? Y de cómo soy atendido, y de muchas cosas, ¿no? De si estoy cuidado, de si no estoy cuidado. ¿Quieres decir, doctor San Román, que en muchos procesos de psicopatologías graves están presentes de manera habitual ideaciones suicidas, situaciones muy críticas, sí, entonces, que nos harían dudar de que una persona pueda realmente estar tomando una decisión? Mira, entre la gente que no es partidaria de la eutanasia y muchos de los que se dedican a cuidados paliativos dicen muchas veces que la petición de la eutanasia no es un no quiero vivir, viene a ser un no quiero vivir así. No quiero vivir así. ¿No? Entonces, claro, el concepto de así es un concepto sobre el cual yo puedo intervenir. Puedo mejorar tus condiciones, puedo mejorar, incluso puedo ayudarte, te puedo poner en mejorar tu salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la ley y qué ocurre con los casos que estabas comentando antes? Lo que ocurre es que la ley obliga a analizar esa situación y obliga a un comité de expertos, médicos, que luego son supervisados, juristas, etcétera, a determinar si esa petición de eutanasia cumple o se ajusta al contexto que la ley determina, en la cual tú tienes derecho a pedir esa prestación. Sí, que se han cumplido los requisitos legalmente previstos para poder hacerlo. Y entonces, bueno, pues claro, es una decisión que toma un comité de expertos, ¿no? Y por tanto es una decisión administrativa que legalmente, jurídicamente puede ser recurrida, ¿no? Entonces, ¿quién ha recurrido? Pues en su caso, pues han recurrido su padre, ¿no? El padre. En el caso de Noelia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
el Tribunal Autonómico fue el padre, ¿no? Sí. Y no, ni en el caso consiguió paralizar el proceso. Frances Auger también, que han recorrido sus padres en el sentido diciendo que primero esa decisión no está siendo libre porque está motivada y modulada por su contexto de enfermedad mental o por el motivo que sea. Entonces, claro, muchas de las críticas que frente a esta decisión que se toman desde los medios de comunicación es diciendo que no se está respetando, ¿no?, la voluntad de la persona que pide la eutanasia, que pide el derecho a morir. Pero es que la prestación del derecho a morir o la eutanasia en España no está permitida desde el punto de vista libre por el simple hecho de que yo la pida, ¿no?, sino que se tiene que dar una circunstancia. Y esa circunstancia es la que está siendo discutida. ¿Vale? Probablemente la misma crítica la tendríamos igualmente si la situación hubiera sido la contraria. Si alguien hubiera pedido la eutanasia, el tribunal le hubiera dicho que no, pues recurriría igualmente la decisión, ¿no? Quiero decir, porque lo que está recurriendo es si la valoración que se ha hecho el comité. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante también entenderlo. Insisto que la ley de la eutanasia es una ley que ya quisiéramos que no estuviera en nuestro país, ¿no? Yo creo que es un retraso fundamental y hemos hablado mucho en estas ondas y hemos hablado precisamente de la objeción de conciencia del médico, pero es una ley que no permite que el médico pueda disponer o esté obligado a quitarme la vida solo porque yo la pida. No estamos en ese punto, afortunadamente, ¿no? Estamos en el caso de Noelia, además, es que había dudas sobre dudas de la documentación que fundamentaba la decisión de la comisión, que no fuera correcta, que había errores documentales, falsedad documental. Entonces ahí se interpuso ese recurso de apelación que paraliza el proceso cautelarmente. Y claro, un momento, que a lo mejor lo que se está diciendo de la situación de Noelia no se corresponde realmente con algo que permita realizar la eutanasia. Y entonces ahí parece que es que los jueces están cuestionando el derecho a la eutanasia. Entonces ya salen los medios de comunicación ahí tal. Y no, lo que estaban haciendo es que un padre estaba viendo, oiga, es que yo creo que aquí no aplica la ley de la eutanasia. Pero fíjate que dentro de lo malo de la ley de la eutanasia, sí que estos procesos están sacando a la luz varias cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Primero, no existe el derecho a morir, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a que la sociedad me quite la vida solo porque yo la pida, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante de dejarlo claro, ¿no? Quiere decir, estamos en una ley de eutanasia que lo que te dice, bueno, en determinadas circunstancias, ¿no?, usted puede pedir, ¿no?, que alguien le quite a usted la vida, ¿no? Y luego conectamos precisamente, si no existe ese derecho, tampoco existe la obligación de que yo pueda al médico obligarle a que sea él el responsable de quitarle la vida a un paciente, ¿no? Por una valoración además que ha hecho un comité de expertos, ¿no? De ahí la importancia de la objeción de conciencia, ¿no?, del propio médico, que además está protegida por la Constitución. En la parte contraria a esta objeción de conciencia, como bien sabes, ha salido a los medios de comunicación en las últimas semanas en relación al tema del aborto, pues está todo el famoso tema de registro, ¿no?, del registro de objetores y esas listas negras, ¿no? Pero es muy importante entender que yo como médico, mi formación, ¿no?, y por eso objeto, ¿no?, mi formación, no ya mis creencias personales como cristianos, incluso mi formación como médico, ¿no?, y está así reconocido en el Código Deontológico del Colegio de Médicos de Madrid al que pertenezco, que la eutanasia no es un acto médico, ¿no?, como tal, ¿no? Va contra, otra cosa que no pueda ser punible porque es legal, ¿no?, pero va contra el Código Deontológico el que yo le quite la vida a mi paciente. Yo no me he formado, los conocimientos que tengo no son para quitarle la vida a mi paciente, sino son para ayudarle a vivir hasta que mi paciente muera. Y por tanto no hay sistema alguno que pueda a mí obligarme, ¿no?, a, por el hecho de ser médico, tener que quitar la vida a mi paciente porque mi paciente me lo pida o porque cualquier comité decida que yo tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que estas cosas, con todo el tema del registro de objetores del aborto y ahora precisamente todo el tema de quién está capacitado para pedir que se pare la eutanasia o si existen motivos, ¿no?, para pedir que se suspenda cautelarmente un proceso, por lo menos está sacando algunas líneas de debate que la verdad es que se hurtaron, ¿no? Porque recordemos cómo llegó, cómo se hizo la ley, ¿no? Hombre, y que en plena pandemia, sin escuchar a las sociedades médicas, por la vía del decreto, y sin sacar a estos temas de debate que eran tan importantes y que a la larga iban a salir y que están empezando a salir ahora. Sí, y situaciones además que vamos a ver mucho con pacientes que en realidad
no es que estén en la fase terminal de una enfermedad incurable, típico crónico o agónico difícil en donde podría, no digo justificarse, pero podría explicarse que en un momento determinado alguien pudiera aceptar la eutanasia. No, mire usted, no es que esa no es la situación. A lo que vamos es a que personas con problemas de salud mental que efectivamente sufren, pero que no se mueren de una patología incurable, irreversible en un proceso y tal, sino que simplemente sufren por una grave dependencia o por tal, en esas circunstancias se va a poder practicar la eutanasia. Y al mismo tiempo, pues, oye, que no es lícito tampoco, no me parece correcto que se diga que es que estos padres o estos amigos de Auger y no sé qué, hombre, que están en contra del derecho de las personas a tomar decisiones. No, mire usted, lo que están es en contra de que se aplique una norma a un familiar o a un ser querido cuando ellos creen que no es la situación, que no es lo que esa persona... Fíjate que muchos de ellos reclaman para su amiga Noelia en este caso, o para Francesc Auger, que es para su hijo. Sí, lo que reclaman es tratamiento de apoyo de salud mental, etcétera. Dicen que bueno, que pongamos en marcha esos procesos y luego veremos, ¿no? Qué es cómo se ve, pero básicamente después de tratar una sintomatología, pues podrá decidir lo que resta, ¿no? Como decía uno de mis maestros, el grandísimo profesor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, uno de los primeros españoles que escribieron sobre los riesgos de legalizar la eutanasia, estudió la experiencia holandesa hace 30 años y empezó a valorar el riesgo que tenía esa legalización. Pues él decía, es que, mira, me decía José Carlos, una vez que tú legalizas determinadas conductas de los médicos, ya no hay manera de ponerle puertas al campo. Está claro, eso es bueno. Llega un momento que la pendiente resbaladiza, entonces algo completamente contrario a la ética médica, a la deontología de los médicos, se abre paso y ya no hay manera de acotarlo fácilmente. Ahora son las circunstancias del contexto eutanásico, pero mañana será cualquier persona que quiera quitarse la vida porque se siente mal o porque tiene un grado de dependencia altísimo y eso le genera una frustración vital, y en vez de ofrecerle apoyo a estas personas, les damos la vía de la eutanasia. Por cierto, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de informar a los oyentes de que en nuestro país hermano y tan querido del Uruguay, en este país hispanoamericano tan querido, resulta que recientemente acaba de aprobarse una ley también que es la primera en este contexto geográfico de América hispana que aprueba la eutanasia y permite que adultos psíquicamente aptos, ¿no?, en principio, en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o que padezcan un sufrimiento insoportable, pues tengan la opción legalmente permitida de solicitar la eutanasia y que la eutanasia sea ejecutada por un médico de allí, de Uruguay. Entonces es triste porque, bueno, Colombia tenía una decisión de la Corte Federal, pero no tenía una legislación. Estaba permitida, estaba autorizado la posibilidad de que se legisle, pero todavía no se había legislado. En Ecuador habían abierto brecha con el tema de la eutanasia, pero hay un debate abierto todavía sobre cuál debe ser la regulación más adecuada en ese país. Y digamos que mientras que en México, en algunos estados de México y en otros países de la zona, los grupos cristianos y católicos y demás han detenido estas iniciativas legislativas, pues en Uruguay no ha sido así y ya tienen allí una ley que incluso no tiene las garantías que podríamos quizá tener los españoles, ¿no? Pero en fin, simplemente quería que supierais que Uruguay se ha convertido en el primer país que ha regulado la eutanasia por ley, ya por una norma legislativa. Bueno, habrá que seguir trabajando para que en estos países hermanos no sigan los derroteros de la patria española, porque vamos, es muy triste. En fin, que con eso tenemos que dejar. Hemos visto noticias de todo signo, ¿verdad? La sociedad civil moviéndose, los jueces actuando, porque esto de la vida nos importa. Y debemos, pues eso, terminar con
con unas palabras pues de esperanza, porque ahí está, el Parlamento Europeo ha recibido una clara indicación de los grupos parlamentarios allí, de 2 grupos importantes parlamentarios, para que promuevan políticas a favor de la vida. Así que aquí lo dejamos, Jesús, esperando que os hayan interesado estos asuntos y que dentro de 14 días podamos reencontrarnos aquí en la Radio de la Virgen. Me despido de mi compañero y amigo Jesús San Román. Que celebres muy bien tu cumpleaños hoy con todos tus seres queridos, que te pagues una cerveza ahora a tu amigo José Carlos Avellán, que aprovecho también para despedirme de todos ustedes, de todos vosotros, queridos amigos, deseándoles que tengan una muy buena jornada de miércoles, que sigan escuchando Radio María, que ahora viene, después de la oración intermedia, pues también vienen más programas interesantísimos en Radio María también, y que esperamos que nos ayuden a seguir defendiendo la vida. Ama la vida y defiéndela. Nos escuchamos pronto. Gracias. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.